¿Saben quién hizo el gol más rápido en la historia del Deportes Tolima? Le tenemos muchas anécdotas de Ricardo Siciliano, jugador que partió en el 2020 a causa del COVID-19. Tenemos bajo la voz de Carlos Giraldo Díaz una entrevista súper que ustedes no se pueden perder. Este es un podcast de 360 Online. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo. Está con nosotros Ricardo Siciliano, que dejó una gran huella, uno de los grandes, de las grandes figuras del cuadro Deportes Tolima. Ricardo, lo saludo aquí desde la capital musical de Colombia. Buenos días, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. Agradecerte por la oportunidad de estar acá. Un saludo muy especial a tu compañero Carlos Giraldo. Y bueno, un saludo muy cordial a toda la afición tolimense. Ricardo, ¿dónde se encuentra usted en este momento? Yo me encuentro en la ciudad de Barranquilla. Bueno, Ricardo, entremos ya en lo futbolístico. ¿Usted arranca como profesional, si no estoy mal, es en el Deportivo Pereira o a dónde? Sí, en el Deportivo Pereira en el año 93. Tuve la oportunidad de debutar en el septiembre 16. Con un equipazo que tenía Pereira en ese tiempo, que estaba Pimentel, Portillo Páez, Sachi, un montón de jugadores referentes dentro del fútbol colombiano, y tuve la oportunidad de llegar y debutar y tener la oportunidad de seguir compitiendo a nivel profesional. Bueno, está en el Pereira del 93, ¿hasta qué año? Hasta el año 96, si no estoy mal, a mitad de año. Recuerdo yo que cuando yo llegué, creo que era año 96, segundo semestre, o año 97 al Deportes Tolima, donde había grandes figuras del fútbol colombiano que estaban acá en la institución. Y bueno, fue gratificante llegar acá, de que don Gabriel pusiera los ojos en mí para poder hacer parte del Deportes Tolima. Fue algo que me llenó de orgullo y bueno, y ahí empezamos a abrir camino en este Deportes Tolima. Recordemos nombres de ese equipo cuando usted llegó al cuadro tolimense. Nombres, a ver, Ricardo. Sí, claro, cuando yo llegué, precisamente llego no había la posibilidad de hotel, sino que los mandaban a uno inmediatamente a casa, ya estaban constituidas. Y me recuerdo que el primer día que yo llegué me metieron nada más y nada menos que en la casa de Matías Mejía, Miguel Balaguer y John Edison Castaño. Esas tres figuras tienen muchas anécdotas, tienen muchas cosas acá en Ibagué, y bueno, cuando se enteró don Gabriel, me recuerdo yo, puso el grito en el cielo. No era para nada fácil estos tres personajes. Y inmediatamente me sacaron ahí sí donde me mandó. Teníamos también a Freddy León, teníamos a Guarrieta, Néstor Ortiz, a Carlos Castro, Barbosa, creo que también estaba Antonio Sáenz, Giovanni Castiani, Leonardo Fabio Moreno, Miguel Balaguer, Orlando Maturana, Jorge Villar. Creo que también teníamos a Chito Torres, si no estoy mal, y Barbán en su momento. Yo miro acá en el año 96-97, miro un equipo donde está Fran Rengifo, Matías Mejía, César Lavarré, era arquero, usted lo alcanzó a conocer, claro, Lavarré. Sí, claro, Lavarré. Claro. Lavarré, Freddy Torres, Héctor Fabio Polo, Carlos Castro, está Néstor Ortiz, el Teacher Berrío, Freddy León, Rubén Darío Hernández y Orlando Maturana. Y en el banco, mire ese banco tan lujoso, de lujo, veo a Gonzalo Martínez, Ricardo Siciliano, está Chito y Hugo Arrieta, un equipazo. Sí, en ese tiempo don Gabriel invertía mucho en los jugadores, y habíamos una gran cantidad de jugadores y sobre todo importantes, interesantes, que podían ser titulares en cualquier equipo de fútbol colombiano. Y bueno, fue una transición bastante importante, ya de que los jugadores que estábamos aparentemente jóvenes en ese instante estábamos absorbiendo mucho de la parte de experiencia de esos jugadores, y saber de sus vivencias, saber de sus momentos, buenos momentos y malos momentos dentro del fútbol, fue algo gratificante para todos nosotros los jóvenes. Ricardo, ¿usted recuerda cuándo debutó con el cuadro Deportes Tolima? ¿La fecha que debutó usted? No la tengo clara, no la tengo precisa. Pero usted llegó como a mediados del 96 o 97.
Yo llegué para el segundo semestre del año 96, Sí. si no estoy mal, y creo que inmediatamente yo llego y siento de durar casi como 2 o 3 meses con el equipo y creo que no era titular, creo que el técnico era Tito Ortiz, si no estoy mal. Sí. Y no tenía la oportunidad de jugar porque había al frente unos jugadores veteranos y obviamente iba a tener casi posibilidades y me retorno yo a la ciudad de Barranquilla. Pues obviamente yo dije, bueno, llegué al Deportes Tolima y no tenía la oportunidad de jugar y buscaran otra situación de otro equipo para... Inmediatamente tuve comunicación con los técnicos, amigos, con don Gabriel Camargo en ese momento y me convencen para que me regrese, porque todo era una transición, todo era un momento que iba a pasar, porque estos jugadores ya estaban muchos de ellos de salida y me explicaron muy bien cómo era la situación. Inmediatamente lo que era año 98, 99 tampoco pude consolidarme como jugador en el equipo. Busqué muchas veces salida, de ahí tuve la posibilidad de salir al Deportes Quindío, a Bucaramanga, a Pasto, y ya llego con un rótulo ya va importante porque ya se hacían muchos goles, ya era uno figura del fútbol colombiano, y a partir del año 2001 en adelante es donde tomo la senda de ser protagonista con el Deportes Tolima. Así que usted en el 98 pues no fue titular, alternaba y todo, pero comenzó a hacer goles. Usted sus primeros goles fueron en el 98 con el equipo, ¿cierto? Sí, algo así de año 97, 98 con el equipo, Sí. porque era muy difícil la competencia ahí. Y no, estaba alternando mucho, entraba de rato, por ahí por momentos, me imagino yo que cada 5, 6, 7 partidos me daban la posibilidad como titular y no me sentía bien, pero era plenamente normal porque habían jugadores ya con mucha más experiencia que yo. Me recuerdo que los técnicos en ese entonces, creo que también llegó Gonzalo Aquino, llegó Martín Lazarte, tuvimos también la oportunidad de estar con Chili García y por lógicas razones pues iban a seguir apostándole al grupo ya más veterano. Después del año 2001, cuando yo retorno, creo que llega Pichi Restrepo y llega una nueva camada de jugadores como Becerra, Chará, Champeta, Paso, Charria, que ya venimos ya con la posibilidad de jugar, pero no nos habíamos consolidado, éramos buenos jugadores en todo en general. Yo me recuerdo esa frase que nos decía Pichi Restrepo, porque ustedes son buenos, pero ustedes en el fútbol no se han consolidado y nosotros nos preocupábamos porque qué era consolidarnos en el equipo. Y él nos explicó que consolidarse era ser campeón. Y nosotros empezamos a mentalizarlo, lamentablemente la estancia de Pichi fue bastante corta, y ahí llegó lo que fue Nano Prince para el año 2001, si no estoy mal, después llegó Luis Fernando Suárez, dos técnicos importantes del medio que nos dieron muchas posibilidades a nosotros para podernos consolidar. Y hasta que llega el año 2003, que es el campeonato como el profesor García. Sí, ya aquí en el 2001 veo un equipo con Freddy Chito Torres, está usted, Justiniano Peña, Antonio Sanz, cuando usted regresa, Roger Cambindo, Vanguero, está la Guama Cardona, el lateral derecho, Elson Becerra, Carlos Rodas, Jonales Rodríguez y Einer Vivero, sí. Pero vamos a comenzar a recordar goles, Ricardo. Cuando usted arrancaba con el Deportes Tolima, año de 1998, vamos a recordar goles del año 1998 para que lo recuerde usted, para que vibre otra vez cuando comenzó prácticamente con el cuadro Deportes Tolima. Con Carlos Giraldo Díaz, el rey de la sintonía, él es el gol que emociona y estremece la afición. Aquí estoy, ya lo ven, es Rey Roy otra vez. Aquí estoy, ya lo ven, es Rey Roy otra vez. A este público querido yo les quiero presentar. A este público querido yo les quiero presentar. Hay aroma de gol, hay aroma de gol, hay aroma de gol. Arranca Siciliano, pierna derecha, marca, la metió.
gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Levántate, tolimense, y celébralo. ¡Qué es tu alegría! ¡Es gol vino tinta y oro! ¡Es gol picado! ¡Es gol nuestro! ¡El gol tolimense! ¡Qué soberbio derechazo de Siciliano! El balón que golpea el palo y para adentro. Nuestro equipo malo. El Tolima lleva 1, 11 Caldas 0. A ver, sí, ¿se acuerda más o menos de ese gol? ¿Eso es un buen gol de tiro libre? Sí, de tiro libre al Once Caldas, que pegó en el palo y entró. Sí, creo que fue del lado sur o norte, no me recuerdo muy bien, donde le pegó con potencia, claro, ya me recuerdo del gol. Han pasado muchísimos años y Sí, claro. es difícil recordar. No, claro, ha pasado muchos años, pero ¿qué siente volviendo usted a escuchar esos goles suyos, que la historia, la huella que usted dejó en el Deportes Tolima, Ricardo? Bueno, después que me retiré ya no se volvía a escuchar ese tipo de narración. Lógicamente que uno lo traslada a esos momentos, la narración es espectacular. Todavía siente uno y huele uno lo que es el verde césped de los estadios. Y sí, es una sensación bastante interesante porque, como dice siempre uno, recordar es vivir, y a pesar de que ya uno colgó los guayos, que ya uno no siente esas sensaciones dentro de su ser, escuchar este tipo de narraciones obviamente mueve muchas cosas. Ricardo, en esa época, bueno, usted ya nos contó la anécdota cuando lo metieron allá con Freddy León, con esas bellezas. ¿Qué anécdota nos puede contar ahí que vivió usted en esa época aquí en el Deportes Tolima? Bueno, esa es una anécdota de entrada con la de Matías Mejía y Miguel Balaguer y Jonathan Castaño. Obviamente los tres eran personajes de la noche, y yo desde el primer momento que llegué, yo me acosté temprano y esos tres ya se habían enrumbado, se habían ido y llegaban de madrugada, y así era todos los días, hasta que don Gabriel tiene la costumbre siempre de llegar a Ibagué, y cuando esperábamos que nos llegara el turno para poder hablar con él, cuando yo llego me presento: hola don Gabriel, y él me pregunta a don Gabriel, ¿y usted dónde está? ¿Dónde lo tienen metido? Y yo, me tienen metido ahí con Balaguer, Jonathan Castaño y Matías Mejía, y mete tremendo grito don Gabriel. ¡Sáqueme ese muchacho ahí! ¡Ve, tan loco! Está invitando bien usted a don Gabriel Camargo. ¡Sáquemelo de ahí! ¡Sáqueme ese muchacho de ahí! ¿Ah? Me imagino. Y me dio el grito en el cielo y dije: yo le pago los datos, sáquenmelo de ahí. Fueron cosas así, y momentos con los muchachos, con Carlos Castro. Carlos Castro es una persona que nos hacía reír mucho, con Fabián Barbosa, salía siempre con sus cosas, y no, después es que fueron como 2 o 3 camadas que viví, que compartí en ese año 97, después del año 2000, 2001 y después en el año 2003, 2004, porque fueron, creo que en su mayoría fueron 3 grupos diferentes, a pesar de que hubo 2 o 3 o máximo como 3 o 4 jugadores que se sostenían, pero fueron cosas de aprendizaje, fueron cosas de momentos donde por allá uno siempre es importante, porque cuando llega uno a ese tipo de ciudades se reencuentra con ese tipo de personas, ese tipo de jugador, y le mueve uno todos esos recuerdos. Pero Ricardo, ¿nunca estas 3 bellezas que estaban con usted allá se lo arrastraron? ¿Nunca les caminó? No, yo en ese momento estaba muy sano. Cuando yo llegué a Ibagué estaba muy sano. Ya después, con el tiempo, al ver de que no jugaba, porque yo tengo que reconocer, no todo lo que se hizo en Ibagué fue bueno, pero bueno, hizo parte de mi aprendizaje como persona, como ser humano. Y yo también tuve mis actos de indisciplina, también salía, también, pues, obviamente al no jugar, al no ser protagonista y al sentirme como que no era útil para el equipo, pues también cometí muchos actos de indisciplina. Después ya lo bueno de ese grupo era que ese grupo se mantenía unido, o sea,
yo recuerdo mucho el grupo nosotros, Antonio San, Arrieta, Luis Quiñones, Peluso Rego, inclusive en ese momento estaba llegando John Mario, se acercaba Edson Becerra en esos momentos, y era un grupo tan unido que hacíamos todos juntos. O sea, si era de salir a divertirnos, salíamos todos, y eso fue una época bastante difícil, yo creo que para don Gabriel, para el Deportes Tolima, porque hubo muchos actos de indisciplina, quizás muchos nos desorientamos en ese aspecto y no nos enfocamos realmente en lo que nosotros pretendíamos, que era poder ser campeón. Pero yo lo tomé de una manera diferente. O sea, sí, cometí mis errores en el año 2001, ya cuando ya me sacaron prácticamente de junior, que no tuve oportunidad, y tuve prácticamente 3-4 meses donde no tenía salario alguno, donde prácticamente los amigos se alejaron. Recibo nuevamente la llamada de don Gabriel Camargo brindándome la oportunidad de regresar al Deportes Tolima. Coincido un poco con la llegada de Luis Fernando Suárez, creo que fue para el año 2002, si no estoy mal, y desde ahí mi vida cambió. Dije de que no iba a volver a cometer esas situaciones y me dediqué a cambiar mi estilo de vida. Y de ahí nace un nuevo siciliano para acá del año 2002 hasta finalizar mi carrera en el año 2012, y eso es algo que me llenó de mucha emoción, de mucha gratificación. Lamentablemente, pues yo digo que son cosas que tenía que vivir como persona. Si yo hoy en día, que tengo mis 43 años, yo fuera nuevamente a debutar, obviamente muchas cosas no volvería a cometer, muchos errores no volvería a cometer, pero este año es parte de la vida. Ya nosotros entregamos el 100% de lo que nosotros pretendíamos, y creo que los 10 años que pude brindarle el fútbol en distintos equipos fue algo muy bueno para mí. ¿Dónde le gustaba ir a rumbear en Ibagué? ¿Dónde le gustaba ir, Ricardo? Había sitio ahí en la 42, que ya no hay. Sí. Yo digo que ya no hay. Habían sitios también creo que para Mirolindo, si no estoy mal. Sí. Pero Ibagué ha cambiado bastante. Ya los sitios como tal, como uno los conocía, ya no estaba ahí. Había un sitio de salsa también ahí en la 42. Era un sitio también que era bastante bueno. Y todos llegamos, porque no es cuestión de uno, sino todos llegamos, tratábamos, era más que todo de estar tranquilo, de no buscar problemas, de salirnos un poquito también de todas las presiones que se sentían dentro de lo que brinda esta profesión. Y bueno, se pasó bacano, se tiene muchos amigos en Ibagué, personas que lo recuerdan a uno con agrado, y eso es algo que es muy bonito para mí. Yo tuve la oportunidad de estar en el Deportes Tolima mucho tiempo, y creo que tuve la oportunidad de tapar 2 veces. Una, si no estoy mal, fue en Cali, y otra, si no estoy mal, fue en Medellín. Claro está que eran alrededor de 5 o 7 minuticos de lo que era para culminar el partido. Y creo que uno de esos partidos fue con Nacional, y nunca en esos 2 partidos que tuve la oportunidad no me hicieron gol. Y en el año donde estuve acá con Millonarios, hubo cosas que se dio para poder tapar. Henao se lesionó, entró Cuadrado, y una jugada lastimosa pues interrumpió y fue penalti, le expulsan a él. Yo con mucha determinación, sin dudarlo, yo voy donde Cuadrado y le digo: Cuadrado, pásame el buzo, pásame los guantes, y yo me meto al arco. Cuando yo estoy ahí, que yo sé que ya reacciono, y digo que ya estoy aquí en el arco, y van a patear un penalti, y yo digo: ay Dios mío, voy a perder mi invicto. Pero sin embargo, yo entre mi resignación intentaba como llenarme de positivismo, porque había una duda. Y yo digo, cuando yo ya estoy parado ahí, yo me encuentro resignado totalmente, pero cuando yo veo cómo se acomoda Castillo en la posición habitual, como yo remato, y digo: epa, de pronto me la va a cruzar. Y de esas cosas, por instinto, me lanzo en dirección donde está la pelota, y siento nada más cuando la pelota me pega en la mano. Entonces, eso es lo que siempre le digo a todo el mundo: yo nada más siento cuando esa pelota me pega en la mano, y la alegría desbordante de toda la afición en Bogotá, la emoción de mis compañeros, porque era el primer partido de cuadrangulares. Millonarios tenía años que no pasaba a los cuadrangulares finales, y al terminar el partido, la ovación de todo el público es algo que recuerda a toda la gente de Millonarios, yo creo que todo el país, porque fui el primer jugador arquero que tapó un penalti
en todos los años del fútbol de Colombia. ¿Y usted en los entrenamientos le gustaba colocarse en el arco? ¿Le gustó esa posición también? Siempre, porque es que mis inicios fueron de arquero. Ah, no, claro. Claro. Fueron de arquero, sino que yo me alejé de esa posición porque trabajaba mucho. Y yo no, pero siempre que había esos espacios recreativos, siempre cogía el arco. Me hacía muchos goles, como es normal, pero siempre tenía ese instinto de ser arquero, y yo no sé si fue la vida o Dios que me premió con esa oportunidad de vivir ese momento inolvidable para los hinchas en Bogotá, y eso es algo que hoy en día la gente recuerda con mucho agrado, junto con lo que pasó en la Copa Suramericana, de ser goleador del equipo de ese torneo. Y bueno, ya después de trasladarnos acá para el Deportes Tolima, pues esos momentos acá fueron bastante agradables. Y recuerdo los 2 goles, quizás los más importantes que he hecho con el Deportes Tolima, a pesar de que hice muchos y de partidos definitivos, pero me quedo definitivamente con los 2 goles que le hice a Nacional, porque con esos 2 goles tuvimos la posibilidad de pasar a la gran final del fútbol colombiano en el año 2000. Tenemos más goles de Ricardo Siciliano. Estamos recordando, como dice el cuento, como decía mi abuela, recordar es vivir. Aquí le pega a larga distancia, Freddy León, pierna derecha, viene el Marco Siciliano, el Marco la metió. Se la clavó por encima de su vanidad. Levántate, tolimense, y celébralo. Levántate, bandera, minutito y oro. El gol picado, el gol nuestro, el gol tolimense. ¡Qué golazo de Ricardo Siciliano! Levántate, tolimense, y celebra que se los canto siempre con el alma. Este gol del Pablo Tolimense, nuestro equipo de alma, lleva 1-0. Recuerdo también, sí, a Atlético Huila tuve la oportunidad de marcarle en varias ocasiones, inclusive ahí en Ibagué, allá en Neiva. Normalmente en los clásicos nos iba bien. Recuerdo yo en esos momentos de que eran bastante disputados, que la gente se acercaba al estadio con gran emoción. Y es que eran buenos equipos los que conformaban Deportes Tolima en esta distancia. Hoy en día todavía lo sigue conformando, y siempre fue agradable. Para mí el Deportes Tolima se convirtió, a pesar de que tiene pocos títulos en el fútbol colombiano, se convirtió en un grande por el nivel de competencia que siempre ha marcado a lo largo de cada torneo en el fútbol colombiano, por lo protagonista que ha sido siempre. Y escuchar ese tipo de narraciones te hace vibrar, te hace recordar, te hace llevar al pasado, te hace vivir momentos que ya quizá uno los va alejando, uno los va olvidando, y qué bueno que tengan un tipo de programa como este para que le valoren a uno esos esfuerzos, esos sacrificios, esos buenos momentos que se viven dentro del fútbol. Y eso es algo que le agradezco mucho a todos ustedes. 38 goles en el Tolima, creo que esa es la cifra, Ricardo. Sí, 38 goles con el Deportes Tolima. Sí, ya con Arrieta ya sabía. Es que yo siempre me he caracterizado por tener al frente jugadores así como el estilo de Arrieta, de Chopeterra, Champeta, Rivachará, Eulalio, jugadores rápidos. Es que siempre me gustaba jugar a mí con jugadores rápidos, porque yo no era que fuera lento, no era que fuera rápido, yo creo que me considero siempre que soy un jugador rápido mentalmente. Entonces, antes de que me llegara la pelota ya yo sabía qué iba a hacer.
y normalmente tenía buen pie, buen lanzamiento, largo, corto, y siempre cuando ya me dejaban girar, yo nada más tenía la posibilidad de lanzarle a este tipo de delanteros que eran rápidos, habilidosos, que resolvían en cualquier instancia, y uno siempre llegaba atrás y por allá, a ver, era que le llegaba la pelotita a uno y uno podía rematar. Pero me llenaba mucho de emoción a mí, me llenaba de satisfacción saber de que se entregaba un buen pase gol a estos delanteros que tenían muy buena movilidad, que tenían muy buen olfato, que tenían muy buena definición y rapidez. Me llenaba de satisfacción colocarle siempre un buen pase gol. Sí, es que para el año 2003 o 2004, donde tuvimos la oportunidad de ser campeón. Bueno, claro que está desde el año 2002, 2001 también con el tema de Nano Prince, donde llegó también. Es que teníamos al frente, es que había muchas variantes. Aparecía Champeta, de repente Champeta se iba, de repente estaba Rivas Chará, de repente estaba Elson, de repente estaba el Alcázar, después estaba también lo que era Ugarrieta en su momento. Y es que hubo muchas variantes. Lógicamente de que esa dupla de lo que fue Champeta y Elson eran supremamente diferentes, a pesar de que los dos tenían una condición de potencia importante. Uno era más ágil que el otro. A Champeta, por ejemplo, en su caso tenía velocidad, pero no lo podía dejar patear porque cuando remataba era un bombazo que esos arqueros ni la veía. Con Elson se la tenían que tirar siempre a fondo, porque eso sabíamos perfectamente que llegaba y driblaba y era pase gol en todas esas acciones. Por ahí en el año 2004 fue donde o año 2004 o 2002, no me recuerdo muy bien, fue por ahí donde Elson también se destapó y empezó a hacer goles, y ahí fue llamado prácticamente para Emiratos Árabes. Y bueno, en sus grandes momentos, o no sé si fueron años atrás. Igual Chará también era de las mismas condiciones de Elson, simplemente que Elson era un poquito más fuerte mental. Elson era un jugador de los que hoy en día, todavía en la hora no he visto un jugador como él, no lo he visto salir, a pesar de que han salido muchos, pero con la mentalidad y con la disposición y con la determinación con la que tenía Elson Becerra, yo no he visto todavía salir un jugador como ese en el fútbol colombiano. Es que hay muchas, yo digo que hay dos complicaciones ahí, porque el técnico hoy en día está sujeto a resultados. Esa es la parte lamentable. Entre la estructura de un equipo no hay un modelo de juego establecido, y para uno poder establecer un modelo de juego necesita de los jugadores. Y quizás la otra situación que se está presentando es sobre la proyección del jugador. Hoy el jugador tiene que tener un biotipo ya bastante destacado, y tiene que tener cierta evolución en la parte muscular, tiene que tener imagen corporal bien detallada. Y en cambio en la época antes sí, siempre va a ser importante el biotipo, pero se daba mucho más importancia al talento. Por eso es que esos jugadores se han venido apagando, y hoy en día los jugadores diferentes en el fútbol colombiano son pocos. Yo hoy, para cambiar un poquito el tema, veo como el jugador talentoso a Ricaurte, el de Medellín. Eso es lo que yo hoy valoro dentro del fútbol colombiano. Deberían ser muchos más, pero si retomamos nuevamente el Deportes Tolima de la época, nombre por nombre, imagínense: Becerra, Rivas Chará, Champeta, Oscar Paso, Los Briseños, Julián Anchico. Podemos decirse que eran jugadores con cierto talento, que agradaba. Aparte era el carisma que tenía también con la gente. Entonces es algo que uno, por eso es que las personas hoy en día, los hinchas hoy en día tienen mucha retentiva, porque también les agradaba ver el estilo de juego de ese tipo de jugadores. Hoy en día no, uno ve unas situaciones que uno dice, no sé si voy a ver este partido, no sé si o paso el canal, pero ya no te quedas a ver realmente un partido de fútbol, porque ya sabes perfectamente qué es lo que están mostrando muchas veces el rival y muchas veces los jugadores dentro del terreno. No, yo normalmente siempre salía, y por eso es que mucha gente, yo llego y Ibargüen me saluda como si yo fuera su amigo, alguien bien conocido de muchos años, porque yo
yo nunca tuve reparo en parar y saludar como se debía a las personas, más allá de que uno a veces salía cruzado por X situaciones, pero uno lo que trató de ser gente, y por eso es que yo llegué a Ibagué y es como si estuviera acá en Barranquilla, que todo el mundo me saluda, me acepta en la casa, me hace invitaciones. A mí Ibagué es una ciudad que yo hoy en día no entiendo por qué no estoy radicado allá, pero bueno, por cosas del destino será porque, pero a mí me agradaba la ciudad para quedarme allá, y sino que quizás esas cosas que uno tiene en la vida, uno no sabe a dónde finalmente va a terminar, qué es lo que va a querer más adelante. Pero sí, bueno, de todas maneras todas esas personas, estos hinchas que lo recuerdan a uno con mucho agrado, pues las agradezco, porque son momentos que uno revive. Quizás hay veces que uno dice, bueno, en Ibagué a veces, digo yo, ¿no? A veces no soy recordado, pero que va, eso es una horrenda mentira. La gente siempre estoy en sus corazones, mucha de la gente agradece todo lo que se hizo en el año 2003 y todas las campañas que se hicieron. O sea, agradece, la gente es muy agradecida en Ibagué y lo recuerda a uno con mucho agrado. ¿Y era que andaba de parrillero usted en Ibagué? ¿Le gustaba la moto de parrillero? ¿Qué dice el oyente? Sí. No, a veces que la gente me veía caminar y yo lo llevo y yo me montaba y yo vamos. Sin ningún problema. Que tenía moto y ¿para dónde va? Yo voy allí, bueno, móntese, yo me montaba, yo soy amante a caminar y Ibagué, yo creo que la conozco de arriba abajo de tanto caminar, y era un momento de estrés donde lo que yo sentía era caminar, y conocí Ibagué de esa manera. Sí. Doña Miriam, cuando tuvo su momento, me regañaba, oiga, mijito, deje de estar caminando, que por allá porque ese sector es peligroso. Yo tranquila, doña Miriam, que así como me relaja un poquito. Antes de acercarnos al 2003, sí, porque ya se nos va acercando el tiempo, hacemos el gol que tenemos, el último, el 98, y nos acercamos ya al 2003. Aquí aparece Ricardo Siciliano, pierna derecha, marco, lo metió. Siciliano, el balón al fondo de la red. Levántate, tolimense, y celébralo, que se los quita con el alma. Explotó esta tribuna de alegría. Nuestro equipo amado, que es Tolima, tiene uno, Unicosta 0. Sí, eso fue un año prácticamente Unicosta, un año de relámpago, recuerdo yo. Y es que muchos de los goles yo los recuerdo. Lastimosamente yo tenía un CD donde tenía prácticamente todos mis goles, los 121 a nivel profesional, aquí en Colombia, más los casi 25 que tuve en Perú, más los del torneo que se hicieron acá, lo que es Copa Suramericana. Yo los tenía, pero lastimosamente pues se me extraviaron, y por ahí tengo ese recuerdo de Unicosta, creo que más de media distancia. Por ahí tengo otro recuerdo muy bonito, para hablarle a mi amigo que me preguntó el tema de si tuve la oportunidad con René Higuita. Con René Higuita tuve la oportunidad de enfrentarlo. Él estaba con Pereira, nosotros con Tolima. No sé, Elmer, si tú recuerdas el gol que le hice a René Higuita, que creo que ese día le hice 2. Uno fue de tiro libre allá en Pereira. Es una anécdota que yo tengo, que René Higuita tenía la costumbre de colocar la barrera diferente. Al revés, como se dice uno. Yo le digo, bueno, ¿y aquí qué pasa?
y le metí un zapatazo, una pelota de costado, le metí un zapatazo al segundo palo que Guita ni la vio. También recuerdo otro gol con mucho grado de pelota de costado que se le hizo al Deportivo Cali, de 3 dedos. Son goles que no lo muestran mucho, quizás me toca a mí volver a recoger ese tipo de goles y tratar de seguirlo mostrando, porque yo, modestia aparte, hubo un momento en que todo lo que tenía de tiro libre también era gol. Y bueno, hacer goles de media distancia, porque era mi característica, siempre fueron goles bonitos y bacano que la gente recuerde esos goles, bacano que la gente los viva nuevamente, y como te digo, esa narración siempre lo hace vibrar a uno, y esperemos pues más adelante seguir con la posibilidad de ver esos tipos de goles que se hicieron con Deportes Tolima. Sí, claro, el gol especial, porque es que Siciliano, eso de después de 48 años que Tolima participaba en el fútbol profesional, quedar campeón, esa primera estrella, yo creo que usted no se puede olvidar ese momento, ¿ah? Es imposible olvidarlo, porque además es el primer título a nivel profesional, o sea, fue todo muy acorde a la situación, a la circunstancia, y por eso es que ese título jamás lo voy a olvidar, antes al contrario, inclusive la gente, porque también pues coincide con que es el primer título del Deportes Tolima, o sea, algo histórico para nosotros, ser los primeros que estamos ahí en esa estrella, en el sentido de que ahorita no vamos a ver la magnitud de lo que fue ese gran momento, todavía van a pasar décadas y décadas, y ahí es donde realmente nos van a dar el valor que nosotros nos merecemos. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando iba a patear Artigas, Siciliano, en ese momento? Estábamos muy seguros, o sea, obviamente estábamos rezando y todo, cruzando todo esto, pero estábamos muy seguros porque Jorge demostró durante esta temporada que estaba para grandes cosas con el equipo. Y sí, Jorge tenía iniciativa para patear penalti y era muy seguro. Impreciso, cuando ya vemos de que el balón entra con toda la tranquilidad a la malla, el desborde de locura de todos nosotros, porque quizás para muchos de nosotros también fue nuestro primer título, no sé si a Oscar Paso, no sé qué otro, Justiniano Peña, que a pesar de que tenía muchos años en el fútbol, creo que no había sido campeón, no sé el tema de Freddy Hurtado, Coche Patiño, Giovanni García. Es que nosotros a la hora del sí teníamos un gran combo, teníamos jugadores importantes, Arleitinas, Rollero, Henry, Ferry Zambrano, que tenía, no sé, en ese momento tenía 35, 36 años, y ustedes vieron la manera como Henry jugaba, cómo driblaba, cómo sacaba jugadores con cierta facilidad, con un jugador con esa edad, y fue un gran equipo que se conformó, eso, y en conjunto con la forma de dirigir de Chili García, creo que todo fue muy acorde a esta situación. Va a cobrar a mí, ya se me perdió la cuenta. Va a cobrar. Arranca pierna izquierda, Artigas, balón al marco, lo metió. Artigas, campeón Tolima, campeón Tolima, campeón Tolima, campeón Tolima, campeón Tolima, campeón Tolima, campeón, 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 campeón. ¡Qué alegría! Campeón Tolima, campeón nuestro equipo de alma, campeón Tolima, campeón Tolima, campeón Tolima, campeón Tolima, campeón Tolima, campeón Tolima. Ya con ese recuerdo del título, Ricardo, le agradecemos, muy amable, muchas gracias, y se emocionó recordando eso, ¿ah? Sí, claro, porque a uno se le llegan muchas imágenes, mucha gente que se llenaba de emoción. Me recuerdo inclusive a don Gabriel Camargo emocionado por ese título también, por ese su primer título. Me recuerdo a Oscar Paso llorando de alegría, Justiniano, Diego Gómez. O sea, son muchas cosas. Al ver cuando llegamos a Ibagué, lo que era la antigua vía o del aeropuerto hasta llegar al estadio, nunca en mi vida había visto tanta gente en Ibagué. Ese día estaba toda la gente de afuera desbordada en alegría. Son momentos únicos, definitivamente, que solamente los pudimos vivir nosotros. Otras generaciones están pasando y están viviendo otros momentos, pero lo que se vivió en ese momento
algo que no se va a volver a repetir por ser los primeros en obtener un título para una afición tan bonita, tan sufrida, tan elegante como es la Tolima. Bueno, Ricardo, muy amable, muchas gracias, un abrazo. Carlos, que pasen buen día y bueno, un saludo a toda la afición.